Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... Está prohibido crecer. Voy a decir las palabras prohibidas. Ojalá... Escuchad, va a decir las palabras. No debería. ¿Qué demonios? Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran. Hoy vamos a hablar de Dentro del laberinto. Dentro del laberinto es una película mítica del cine de los 80, una época dorada donde se realizaron muchísimas producciones fantásticas de corte familiar, como fueron por ejemplo E.T., Los Goonies o Cristal Oscuro, entre otras. Pero Dentro del laberinto va un paso más allá, ya que aparte de ser una combinación perfecta entre personajes reales y marionetas, el mensaje que nos da es mucho más profundo. Describe el oscuro paso entre la infancia y la adolescencia de la protagonista, pero sobre todo habla de la pérdida de la inocencia, utilizando el laberinto como una metáfora de la mente de Sarah que se niega a crecer y afrontar la realidad. Es la típica película de los 80, que habla de temas muy serios, pero lo envuelve todo con una estética muy infantil. La producción corrió a cargo de George Lucas, lo que significa que el producto está cuidado hasta el mínimo detalle. En aquella época, Lucas estaba en la cresta de la ola, y no solo por Star Wars, sino por haber creado junto a Spielberg a cierto arqueólogo. Como George Lucas quería que la película estuviera interpretado en la gran mayoría por marionetas, la primera persona que le vino a la cabeza para cederle la silla de director fue Jim Henson, el genio de las marionetas y creador de los teleñecos en 1953. La gran mayoría de la carrera de Henson fue en la televisión, pero ya había dirigido dos películas, El gran golpe de los teleñecos y Cristal Oscuro. En esta película, Henson vuelve a dar en el clavo con la creación de increíbles y diversas criaturas que pululan por el laberinto, tanto del lado de los buenos como de los villanos. Si bien en Cristal Oscuro su labor fue más laboriosa, puesto que todos los protagonistas son marionetas, en Dentro del laberinto estas interactúan con seres humanos dándole un valor añadido al resultado final. Gracias a este binomio se crearon dos de los mejores personajes de la película y que pasaron a la historia del cine. El enano gruñón Hagel. Hola, Kagel. Kagel. Hagel. Y mi preferido, el monstruo peludo Ludo. Dentro del laberinto bebe claramente de la novela Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz, pero especialmente bebe de la obra de Maurice Sendak. Es más, este autor explica que Dentro del laberinto es una interpretación o una adaptación no oficial de su novela Al otro lado de 1981, que al igual que El laberinto, trata de una joven que tiene que rescatar a su hermana que fue secuestrada por unos duendes. Así que deberá viajar a un mundo de fantasía para poder salvarla. Además, Sendak acusó a la producción de haber robado el diseño de Ludo de otra novela suya anterior. Esta era Donde viven los monstruos. Antes del estreno de la película y para evitar todo el tema legal, el nombre de Maurice Sendak fue añadido a los títulos de crédito y se le hizo un pago por su contribución en la película. En esta película solo hay dos actores que no son marionetas. Para Jim Henson era muy importante que estos fueran interpretados por dos grandes actores. Para interpretar el papel de Sarah se hizo un gran casting donde se presentaron grandes actrices, como por ejemplo Sarah Jessica Parker, Helena Bonham Carter o Marisa Tomei. Finalmente, el papel fue entregado a una jovencísima y desconocida Jennifer Connelly. Esta película supuso su salto a la fama y se convirtió en uno de los rostros más bellos y angelicales de los años 80. Me ha abierto camino hasta el castillo más allá de la ciudad de los goblins. Para interpretar al coprotagonista y rey de los goblins, Jared, se pensó como primera opción en el cantante Michael Jackson, pero este rechazó el papel
porque estaba muy concentrado en la creación de su LP, Bad. También se barajaron nombres de la talla de Mick Jagger, Sting o Prince, pero Jim Henson quería que este papel fuera interpretado sí o sí por David Bowie, ya que tenía un enorme magnetismo animal y sexual perfecto para dar la réplica a la candidez y virginidad de Connelly. Tú eres el rey de los goblins. Para conseguir que Bowie aceptara el papel, Henson le enviaba todas las revisiones del guión, donde hacían modificaciones en el personaje de Jared para que Bowie se pudiera lucir muchísimo más. También le enviaban diseños de vestuario, incluso Henson le envió una copia de Cristal Oscuro para convencerlo. Finalmente Bowie aceptó el papel y puso muchísimas condiciones, como por ejemplo tener total libertad para poder aportar creatividad a la creación de su personaje. Lo dicho, dicho está. La parte instrumental de la banda sonora corrió a cargo de Trevor Jones, compositor reconocido por las partituras de El último mohicano, En el nombre del padre, Excalibur y por supuesto Cristal Oscuro. Por lo tanto, dentro del laberinto sería la segunda colaboración que hacía con la factoría Henson. David Bowie se encargó de las canciones y nos regala grandes temazos como Magic Dance, Jump, magic jump, magic jump, magic jump. donde despliega todo su carisma para hacer callar al bebé que tiene secuestrado. Dentro del laberinto es un cuento clásico. Sarah es una adolescente cuyos planes de salir por la noche se ven frustrados. No puedo hacer nada bien hecho, ¿verdad? Es la princesa castigada o encerrada, porque su madrastra, la típica madrastra mala y que se aprovecha de ella, Diga lo que diga, me trata como a una malvada madrastra de cuento de hadas. le obliga a hacer de canguro de su hermano pequeño Tommy, un pequeño monstruo que le roba su libertad. Y el bebé era un niño mimado. Lo quería todo para él y la jovencita era prácticamente una esclava. Incapaz de controlar a su hermano, invoca a los goblins para que se lo lleven al laberinto. Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran. Lejos de imaginar que su deseo será realidad, el malvado rey de los goblins, el malo de la historia, Eres tú, ¿verdad? secuestra a Tommy, obligando a la protagonista a rescatarlo en un determinado lapso de tiempo. Tienes 13 horas para cruzar el laberinto antes de que tu hermanito se convierta en uno de nosotros. Como en todos los cuentos de hadas, siempre albergan un poco de oscuridad, y esta la podemos ver, por ejemplo, en el personaje de Jared, los goblins o incluso su mundo. Pero dentro del laberinto tiene muchísimo más, ya que tiene aventuras, ¡Socorro! ¡Aguanta! humor, Sobre todo cuando vas por buen camino. No vais por buen camino. ¡Oh, cállate! Lo siento, solo hago mi trabajo. pero sobre todo tiene imaginación. Esta la podemos ver en cada uno de los fotogramas de la película. ¿A dónde llevan estas puertas? ¿Qué? Ni idea. Solo somos los aldabones. Dentro del laberinto no colmó las expectativas del público del momento. Con un presupuesto de 25 millones, recaudó en todo el mundo tan solo 20 millones. Las críticas decían que los movimientos de las marionetas no quedaban bien con los personajes reales. Este fracaso supuso un duro golpe para Jim Henson, que entró en una gran depresión y decidió dejar la dirección para siempre. Lamentablemente, Henson falleció en 1990 y no pudo ver cómo su obra Dentro del laberinto se convertía en una película de culto con muchísimos seguidores que amaban la película y querían una secuela sí o sí. Hollywood durante mucho tiempo tuvo una secuela en mente, pero tras el fallecimiento de Bowie en 2016, esta idea finalmente se descartó. Lo que poca gente conoce es que realmente sí que hay una secuela. Esta está en formato cómic y se titula Regreso al laberinto. Fue publicada en 2006. La historia se centra en Tommy, el hermano de Sarah, que ahora es un adolescente mientras Jared sigue sus pasos muy de cerca. Tommy se mete en el laberinto para acabar con los planes de Jared. Obviamente, ayudado por nuevos aliados, intenta parar los pies a Jared. Si sois muy fans de esta película, es un cómic recomendado 100%. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. Bueno, ¿qué? En la escena en la que Jared irrumpe en la habitación de Sarah,
Este realiza una serie de movimientos mágicos con una esfera de cristal. Este movimiento no fue hecho por David Bowie, sino que lo hizo un malabarista llamado Michael Mochen. En el momento de rodar la escena, Mochen estaba agachado detrás de Bowie con su brazo reemplazando el del actor, así que hizo todos sus movimientos totalmente a ciegas. ¿Bueno qué? En el laberinto podemos ver en diferentes escenas la cara de Jared camuflada. Esto se hizo para hacer ver a los espectadores que Jared tiene ojos en todos los lugares del laberinto. ¿Bueno qué? El enano Hagel fue el personaje más difícil de producir. Por ejemplo, solo para animar su cara era necesario 18 comandos diferentes manejados por titiriteros a distancia. Pero la persona que tuvo el trabajo más duro fue Chari Weiser. Esta estaba dentro de la piel de Hagel. Ella soportó días de rodaje muy intensos y aguantando el peso de la cabeza del enano y muriéndose de calor. ¿Bueno qué? Hay una oscura teoría que empezó a difundirse por internet donde un usuario dio una vuelta de tuerca a la película. Según este usuario, la película podría ser la historia de una joven lidiando por haber sufrido abusos por parte de su padrastro. Sarah se refugia en cuentos y fantasía para poder lidiar con sus traumas. Según esta teoría, hay pistas que confirman esto, como por ejemplo, al principio de la película, la madrastra de Sarah manifiesta preocupación porque ésta no está interesado en ningún chico ni tampoco en salir, a pesar de ser lo típico de su edad. Esto podría ser porque ella no confía en extraños, dado lo sucedido. Que si tenías alguna cita me lo hubieras dicho. Me gustaría que las tuvieras. A tu edad deberías salir con alguien. En la habitación de Sarah podemos ver que la colección de peluches que tiene son los personajes que veremos posteriormente en el laberinto. En la secuencia final, donde Sarah se enfrenta a Jared, este intenta persuadirla. Solo témeme, ámame, haz lo que te digo y yo seré tu esclavo. Pero ella se encuentra a sí misma y le dice: No tienes poder sobre mí. Con esto, Sarah se da cuenta que puede creer en sí misma y dejar su trauma en el pasado. De esta forma, vuelve a su habitación y empieza una vida normal. Me gustaría saber qué pensáis de esta teoría. ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que no? Dejádmelo en comentarios y os leo. La película nos habla de la importancia de unir fuerzas, de cómo los amigos nos ayudan a superar aquellos problemas que nos vamos encontrando en nuestro camino. Amigo, me gusta. Nunca había sido amigo de nadie hasta hoy. Que las apariencias engañan y sobre todo que los prejuicios la gran mayoría de veces conducen al fracaso. La película, además del carácter fantástico, nos habla en el fondo del viaje que hace Sarah hacia su madurez. Me gustaría que ahora Lancelot sea para ti. Si alguno de vosotros le quiere dar una oportunidad o la quiere revisitar, aquí en España la película se encuentra en Filmin. A los demás os toca ir dentro del laberinto para buscarla. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos y dale a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos el próximo viernes en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Dance, magic dance. Dance, magic dance. Y digo yo, ¿es que nadie quiere jugar al parchís?